Nuestro próximo orador seguramente va a provocar el mismo impacto porque nos va a hablar de inteligencia artificial. Sí, de inteligencia artificial. Y cómo esto influye en nuestro trabajo profesional. Él es el doctor en informática con postdoctorado en Carolina del Norte, fundador de Practia, ahora es parte del grupo Publicis, aportando la estrategia e inteligencia artificial, director de datos en la ONG Fundar y profesor universitario por más de 20 años. Les presentamos a Daniel Yankelevich, que nos va a estar disertando vía virtual. Así que bueno, les damos la bienvenida a él. Hola, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno. Te escuchamos, Daniel, pero estamos resolviendo verte en el auditorio. Bueno, ¿la presentación se ve? La presentación se ve por el Zoom. Estamos esperando poder verla en la pantalla del auditorio. Bueno. Ahora sí. Ahora sí te vemos, Daniel, te vemos la presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Vamos a estar hablando un poco sobre el tema de inteligencia artificial, trabajo profesional, y me gustaría pasar velozmente a las malas noticias. Las malas noticias son que todos nosotros vamos a ser reemplazados en poco tiempo por robots físicos, como el de la izquierda, virtuales como el de la derecha. No, mentira, mentira. Quería capturar un poco la atención y plantear la pregunta que creo que todos nos estamos haciendo, que es esa, ¿realmente nos va a reemplazar la inteligencia artificial? Creo que el miedo que todos tenemos adentro, vemos estas cosas que están pasando y decimos, bueno, ¿va a ser así? ¿Realmente nos va a reemplazar? Pues solo para registro, estos robots son reales, es decir, el de la izquierda es un robot físico que se usa, en Japón se usa bastante, desde recepción en diferentes eventos y hoteles. El de la derecha es virtual, no tiene existencia real, pero está manejado por un agente de inteligencia artificial. En algunas notas periodísticas lo llaman la influencer sintética, porque está sintetizado tanto la imagen como la voz como las respuestas. Para empezar a responder esa pregunta y además traer un poco de tranquilidad, les quiero contar algo que pasó hace unos años. En 2017 hubo una entrevista a una persona que es realmente un capo de la inteligencia artificial, se llama Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton fue uno de los fundadores de Google Brain, que fue una iniciativa hace varios años que dio origen a un montón de cosas que vemos hoy como el ChatGPT y todas esas cosas. Y fue además, de alguna manera, uno de los más provocadores pensadores en inteligencia artificial, y le preguntaron sobre el tema de trabajo en inteligencia artificial. Y él dijo que no estaba muy seguro de qué iba a pasar, pero dijo, bueno, en algunas profesiones ya sabemos lo que va a pasar. Por ejemplo, si alguno de ustedes es radiólogo, yo le recomendaría que cambie de carrera, porque en pocos años, muy pocos años antes de que se reciba, va a ser reemplazado por una inteligencia artificial. Una de las cosas que estaba pasando en ese momento, en el 17, había avances muy grandes en interpretación de imágenes y sistemas de inteligencia artificial que podían leer una radiografía o una imagen de de cualquier estudio y hacer un análisis. Entonces, ese fue un poco el consejo que él dio y la visión que él tenía. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó es un poco lo que vemos en este gráfico. No está desde el 17, está desde el 19, pero no se ve mucha caída, ¿no? De hecho, no hay mucha caída de trabajo. Estos son los pedidos, los postings de trabajo, ¿sí? Los pedidos de trabajo, los avisos que aparecen solicitando radiólogos, solamente en Estados Unidos. En el resto del mundo fue aún mayor digamos, el incremento en pedidos.
Pero además, como la oferta no llegaba a satisfacer la demanda, una de las cosas que pasó es que los sueldos de los radiólogos subieron muchísimo también. Entonces, no solo que no se dio, digamos, que no se cumplió esa predicción en cuanto al reemplazo de la gente por un sistema de inteligencia artificial que era muy prometedor y que parecía que estaba subiendo, sino que pasó más bien todo lo contrario. Esto lo que nos muestra es que la situación es bastante compleja. Es decir, no es sencillo, no es que como ahora aparece un sistema de inteligencia artificial que hace X, nos va a reemplazar el día de mañana, pero sí empiezan a aparecer situaciones en las cuales tenemos que empezar a entender lo que pasa. Un ejemplo que a mí me gusta mucho es el de esta foto. Esto es una etiqueta para una taza de té, digamos, para un té que se vende empaquetado, realizado completamente por inteligencia artificial. Tanto el gráfico como el logo, como la deformación que hace falta para que esto se pegue en un vaso y quede bien, como consejos en cuanto a la tipografía, etcétera, etcétera, lo hizo una inteligencia artificial. Esto está publicado en Internet, es un caso, digamos, nada, muy sencillo en el cual alguien que sabe manejar, sabe cómo preguntarle inteligentemente, ¿no? Esto que ahora se llama prompting, que es cómo preguntarle inteligentemente a una inteligencia artificial, logró armar esto muy rápido y sin lugar a dudas reemplazó, entre comillas, a algún diseñador, digamos, diseñador gráfico que hubiera hecho este trabajo. La verdad es que para una pyme que muchas veces no tiene acceso no tiene los fondos, no tiene el presupuesto como para hacer contratar un estudio, contratar un diseño gráfico profesional, bueno, sin lugar a dudas va a ir por este camino y van a utilizar esto y esto es lo que está pasando un poco hoy, ¿sí? Se está utilizando y se está utilizando mucho en lo que es diseño, propuestas, revisiones, traducciones, etcétera, etcétera, pero a determinado nivel y para determinado tipo de cosas. Eso no quiere decir que todos los diseñadores gráficos puedan ser reemplazados porque hubo o tenemos algunos ejemplos de esto. La situación, como les digo, es bastante más compleja, aparece este tipo de cosas, entonces tenemos que preguntarnos qué sí, qué no, ¿no? Bueno, una manera de hacerlo es mirar ONET. ONET es una base de datos que hay en Estados Unidos en el cual tienen una cantidad de profesiones, diría casi todas las profesiones, con mucho detalle, analizando qué tareas hacen y qué capacidades necesitan. Entonces, si miramos lo de la izquierda, nos describe un poco los especialistas en relaciones públicas, que incluye títulos tales como especialista en comunicaciones, coordinador de relaciones de comunidad, comunicador de corporativo, especialista en relaciones con media, etcétera. Es decir, que cubre bastante el tipo de tareas que ustedes o ya están haciendo o van a encarar dentro de poco. Entonces, nada, me parece que es un buen lugar para mirar y esto nos describe 18 tareas, mirando al lado izquierdo, que estos perfiles deben hacer en su trabajo cotidiano. Entonces, uno lo que podría hacer es mirar estas 18 tareas y decir, de estas 18 tareas, ¿cuáles las puede reemplazar? ¿Cuáles las puede tomar la inteligencia artificial? Bueno, hay varios estudios, de hecho hubo uno bastante famoso que hizo la gente de OpenAI, entre otros, tratando de ver en muchas profesiones cuáles son las tareas que van a ser automatizadas y por lo tanto qué profesiones pueden tener mayor impacto en cuanto al uso de inteligencia artificial. Me parece que es una manera de mirarlo. Hay otra cosa que me parece mucho más interesante, que es lo de la derecha. Lo de la derecha es la lista de capacidades tecnológicas que tiene que tener la gente que trabaja en cada una de estas profesiones. Entonces, fíjense que para los especialistas en relaciones públicas, que incluye todo lo que les leí antes, ¿no? Especialistas en comunicaciones, coordinador de comunidades, etcétera, etcétera, aparecen 28 capacidades tecnológicas que son importantes, que pueden ayudar a la carrera y que son necesarias desarrollar si uno profundiza en la carrera. Y aparecen, y hay alguna que tiene algo que ver con inteligencia artificial, pero muy poquito. ¿Por qué? Porque cuando se armó esto todavía no estaba la inteligencia artificial generativa, como estamos viendo hoy, que genera imágenes, que genera textos, que nos permite
mejorar incluso una información, una campaña, o lo que fuera. Entonces, ahí es donde por ahí tenemos que apuntarle, no tanto a cómo nos va a reemplazar o qué nos va a reemplazar, sino dar vuelta a la pregunta y decir, ¿cuáles son las capacidades tecnológicas que yo tengo que tener para que la inteligencia artificial no me reemplace? Para dominar la inteligencia artificial y para poder utilizarla, entre comillas, para el bien, para que ayude a mi carrera, para hacer mejor las cosas, para reducir el tiempo en tareas que son repetitivas y que son poco creativas y dedicarle mucho más tiempo a las tareas creativas y a las tareas importantes. ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cuáles son esas capacidades? Bueno, esto es un estudio, es un gráfico que surge de un estudio que hizo un grupo de profesores, entre ellos hay un profesor bastante conocido que es Ethan Mollick, de la Universidad de Harvard, junto con gente de una consultora que se llama el Boston Consulting Group, y lo que hicieron fue, agarraron muchos grupos de trabajo dentro del Boston Consulting Group, y al azar repartieron, digamos, agarraron las tareas, se fijaron que fueran tareas más o menos comparables, y que los grupos fueran grupos armados más o menos parejos, y les dijeron, bueno, la mitad ustedes pueden usar, es más, deben usar, dentro de lo posible, los nuevos sistemas de inteligencia artificial generativos. Por ejemplo, ChatGPT o ChatGPT asistido con algún tipo de desarrollo de prompts, etcétera, etcétera. Y al otro grupo le dijeron, ustedes tienen prohibido utilizar inteligencia artificial. Al final miraron cuánto tardaron en completar las tareas similares y cuál fue el resultado en cuanto a calidad de la ejecución de esas tareas. Y si ustedes se fijan, si bien hay una dispersión, porque obviamente los grupos no son todos iguales, hay grupos que ya empiezan mejor, también hay alguna pequeña variación en las tareas, no es que son todas exactamente iguales, pero si ustedes se fijan, hay bastante evidencia, digamos, o hay un resultado bastante fuerte de que los grupos que usaron inteligencia artificial, que son aquellos en verde, digamos, tuvieron resultados mucho mejor que los que tenían prohibido utilizarlos, que son aquellos en azul. Entonces, hay una tendencia, y acá tenemos evidencia, a pensar que la forma de incorporar inteligencia artificial en el trabajo no es reemplazando tareas, sino es poniéndole una mochilita con superpoderes, digamos, usándolo como una herramienta para que la gente que hace el trabajo pueda utilizar esto como una herramienta más adentro del trabajo del equipo. Y eso da muchísimos mejores resultados que el reemplazo o que digamos, el no utilizarlas. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta un factor más, que es el factor humano. Nosotros somos seres humanos, vivimos en una sociedad y la sociedad no se va a quedar quieta. Yo no sé si leyeron, hace un par de semanas terminó una huelga, no puedo verle la cara, así que no sé si me están diciendo que sí o que no, pero bueno, hubo una huelga muy importante en Hollywood de escritores. ¿Sí? Hay un sindicato de escritores y los escritores hicieron una huelga enorme, no para pedir mayores sueldos, no para pedir menos horas de trabajo, sino para conversar y poner reglas sobre el uso de inteligencia artificial. Esta foto que parece falsa es verdadera. Hubo una huelga sobre, digamos, de los escritores, en el cual protestaron y lograron llegar fue una huelga bastante larga y bastante fuerte, en la cual llegaron a un acuerdo con todos los estudios en el cual se establecieron contractualmente cómo podía ser el uso de inteligencia artificial en la escritura de guiones. Entre las cosas que se indican es que cuando hay algo hecho por inteligencia artificial tiene que estar claramente establecido, tiene que decir, esto lo hizo una inteligencia artificial. Si hay un texto escrito por una persona, por un ser humano, no puede ser usado para entrenar una inteligencia artificial que después lo desplace, es decir, que escriba guiones solo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una cantidad de reglas que salen de una regulación que aparece de esta, si quieren, negociación. Si ustedes me hubieran preguntado a mí dónde iba a empezar una revolución contra la inteligencia artificial, y uno no piensa Hollywood como una industria muy revolucionaria, pero bueno, claramente plantearon reglas que sin lugar a dudas impactan en cómo se adopta la inteligencia artificial y cómo va a funcionar en el trabajo.
van un poco en la dirección de lo que yo comentaba en el slide anterior, esto de poder utilizar la inteligencia artificial como una herramienta mejorando la productividad y liberando la creatividad, lo cual es una, creo yo, excelente noticia. Yo quería terminar para dejar lugar para preguntas, y creo que ya estoy llegando a mis 15 minutos además, con una reflexión sobre la situación actual de la inteligencia artificial, que es la siguiente. Al día de hoy, si ustedes agarran estos sistemas de inteligencia artificial, que seguramente habrá, si no los probaron, les insisto fuertemente para que los prueben, tipo el ChatGPT, etcétera, etcétera. Si ustedes usan estas nuevas tecnologías y les piden que, por ejemplo, los ayude a planificar una fiesta, ¿sí? Acá tenemos un dibujo, una fiesta de cualquier evento, puede ser una fiesta de 15, un casamiento, lo que sea, y le dan, digamos, le piden, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que contratar? ¿Cuáles son los pasos? Ayúdame a contratar, a elegir los proveedores para el centro de mesa, para el catering, para esto, para lo otro. Le dan los datos de una tarjeta de crédito y le permiten que hagan las contrataciones. Le piden que redacte los mails para mandar y pedir las cotizaciones a los diferentes proveedores, etcétera, etcétera. Lo va a ayudar, pero además una de las cosas que tiene es que no se cansa nunca. Va a buscar la mejor manera, les va a dar toda la información, si le piden más detalles va a bajar al nivel de detalle hasta llegar al más mínimo detalle buscando todas las soluciones a las cosas que no se puedan resolver. Bueno, hasta ahí todo bien. ¿A dónde voy con esto? Si ustedes en vez de pedirle que planifiquen una fiesta de 15, les piden que planifiquen un atentado a la Casa Rosada, también lo va a hacer con el mismo esmero y el mismo detalle y de la misma manera. Entonces, hay una componente ética en el uso de la inteligencia artificial y de todas las herramientas tecnológicas, pero en la inteligencia artificial lo vemos mucho más marcado, que no podemos dejar de lado y que tiene que ver bastante con esto que hablábamos recién, o que les comentaba recién de las regulaciones. El uso de inteligencia artificial en forma irrestricta y sin tener ningún cuidado puede llevar a situaciones bastante complicadas. Y no solo, digamos, yo estoy poniendo un extremo, ¿no? Que es el extremo de utilizarlo para el mal, para planificar algo, un atentado, para planificar violencia. Ahora, sin llegar a esos extremos, incluso al usarlo como un asistente para redactar cosas o para generar ideas, tiene sesgos, tiene determinados, y muchos de esos sesgos tienen que ver con los datos que se usaron para entrenarlas, con lo cual tenemos que ser muy cuidadosos y por eso es sumamente importante a la hora de aprender a utilizar estos sistemas, aprender también cuáles son las limitaciones y aprender a tener una posición ética con respecto al uso de las mismas. Y bueno, con esto cierro. Quedo a disposición para preguntas ahora, si no, también si me quieren contactar por LinkedIn o directamente en algunos de los sitios, tanto de la empresa de Practia o de la ONG Fundar, serán más que bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. ¿En el auditorio tenemos alguna pregunta para él? ¿Sí? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, en el chat nos dijeron que no, por ahora. Hay una en el Ahí chat. voy. Yo voy. Quédate cuidándonos el puesto, Valky. ¿Por dónde dejo el micrófono para la pregunta? Hola Daniel, gracias por la charla, estuvo muy interesante. Quería hacerte una pregunta respecto al trabajo que hace Practia con los niveles de gestión directiva en las organizaciones. Quería saber cómo están abordando la parte de utilizar inteligencia artificial en el abordaje de decisiones estratégicas con CEOs o con empresas relacionadas para que se puedan impulsar en este nuevo desarrollo tecnológico. Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que en la inteligencia artificial ganó mucho,
mucha prensa últimamente a raíz de la generación, de la inteligencia artificial generativa, que es esto del ChatGPT o el Midjourney, no sé, todas estas herramientas que permiten generar cosas. Pero no es lo único que hay de inteligencia artificial. Hay toda una parte de inteligencia artificial que se usa para modelado predictivo y para toma de decisiones, que viene usándose hace ya unos cuantos años. Parte de los modelos que se utilizan son también modelos de planificación, que se usan como asistentes para toma de decisiones en cuanto a la planificación, al armado de presupuestos y cosas por el estilo. En Práctica nosotros tenemos un área de ciencia de datos que tiene varias personas que hacen programación con inteligencia artificial y que utilizan esos modelos para, por ejemplo, ayudar en la toma de decisiones o en el modelado predictivo en cuanto a, digamos, depende mucho del dominio. Estaba pensando qué ejemplo dar, pero por ejemplo, en la industria del petróleo, que uno dice, bueno, eso está lejos, ¿no? Porque si yo les doy un ejemplo de marketing, a ustedes les va a sonar mucho más cercano. En la industria del petróleo, decidir qué tipo de equipo se va a utilizar para perforar en un determinado lugar, es decir, cómo se arma lo que se llama la sarta, que es cómo se arma esa cosa grande que se baja y que tiene un trépano en la punta, que yo qué sé cuánto, depende de un montón de factores. Bueno, en muchos de los casos, eso es bastante difícil como para que un humano solo tome esa decisión. Utilizan, o por lo menos desde Práctica, nosotros propusimos modelos que permiten asistir en esa toma de decisiones. Eso puede pasar en muchos dominios, porque parte del chiste de inteligencia artificial es que hace un manejo simbólico. Entonces no le importa si uno está hablando de petróleo, de marketing, de salud o de lo que sea. Agarra datos, ve correlaciones entre los datos, hace una serie de análisis y en función de eso hace propuestas. A nosotros nos parece que está entendiendo todo de petróleo, de marketing o lo que sea, pero en realidad no entiende nada. Lo único que hace es entender eso, hacer ese manejo simbólico, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Vamos con una pregunta más del auditorio y cerramos la sección. Buenas tardes, Daniel. Quisiera saber si crees que la inteligencia artificial puede ser una gran herramienta para solucionar problemas de todo tipo, tanto en las organizaciones como en la vida cotidiana. Sí, yo creo que es una gran herramienta, pero no para solucionar. Yo creo que es una herramienta que nos puede asistir en un montón de cosas. Yo la uso en mi vida cotidiana, la uso para revisarme el inglés, cuando escribo algo largo en inglés, pedirle que me asista un poco y me haga sugerencias de estilo o que me revise la gramática. La he usado para traducir algún artículo que estaba en otro idioma, por ejemplo en francés, no encontré otra versión, yo en francés leo bastante mal, le pedí que me lo traduzca y me lo traduce, digamos, también puedo usar el traductor de Google, que también es parte de estas iniciativas de inteligencia artificial, ¿no? Es decir, no es que solo ChatGPT ahora es la herramienta, van a aparecer un montón de estas mini herramientas, pero también hay algunas herramientas de inteligencia artificial que ayudan en otras cosas, que ayudan como asistentes de agenda y cosas por el estilo, y cada vez van a ir penetrando más esas cosas. No sé si a ustedes les tocó interactuar con los artefactos tipo Alexa o el Echo Show, que funcionan en las casas, en los cuales ustedes les pueden dar indicaciones por voz. Eso forma parte de la vida cotidiana, está muy metido adentro de la vida de las personas, porque está metido en tu casa, en tu living, escucha, y puede ser un asistente muy grande. Otra vez, aparece el tema ético, ¿no? Porque está todo el tiempo escuchando lo que nosotros estamos haciendo en nuestra casa, dentro de nuestro hogar, interactuando con nuestros hijos, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Le pedimos al auditorio nuevamente aplausos para él. Muchas gracias. Y bueno, después nos vamos a contactar contigo por privado para hacerte llegar el regalito de Peñaflor. Gracias por haber formado parte del Legado PR. Qué interesante charla, ¿no? ¿Les gustó? Muy bien, muchas gracias nuevamente a Daniel por este espacio y que creo que
varios tenían ahí como algunas preguntas, no sé si te pasó ya, A mí me resolvió bastantes dudas, seguramente quedarán muchas más, pero bueno, es algo que creo que empezamos a utilizar de a poquito y que nos va a ayudar, nos va a brindar herramientas muy importantes. Así que bueno, me encantó. Y no sabes la que se viene ahora. ¿Se viene algo grosso? Grosso, yo creo que Como fuerte. todo lo que estuvimos viviendo en el día de hoy.